Buenas, buenas. Bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hola, ¿todo bien, Flavio? Hola, Marcelo. Buenas, buenas. Ahí los leo por el chat también. Hola, Ignacio. Hola, Juan. Carlos, Luis, María. Bueno, sigue entrando gente a sala. Les voy dando la bienvenida. Espero que estén muy bien, que estén arrancando muy bien la semana. Bueno, en primer lugar, gracias por sumarse. Sí, como siempre les digo, estos espacios serían imposibles si ustedes no se sumaran a este vivo, ¿sí? La realidad es que no soy no me gusta mucho estar a solas con la máquina hablando y haciendo una clase grabada para nadie, ¿sí? En vivo, así que necesito que estén del otro lado o que haya alguien del otro lado, así que les agradezco desde ya que se sumen, que les resulte útil este espacio, todo lo que venimos conociendo en esta oportunidad de SQL, ¿sí? Pero siempre estoy lanzando formaciones gratuitas cuando se trata de fundamentos, pagas cuando se trata de avanzadas, ¿sí? Así que bueno. Vuelvo a hacer una mención importante porque algunos eh, no hicieron la formación en Python, esa formación que dictamos en diciembre. Si alguno no tiene acceso, sí, o no estaba enterado que se lanzó una formación en Python, me pueden escribir a mi email personal, así les doy acceso a todo lo que es el contenido. ¿Sí? Es una formación que en diciembre la estuvimos dictando y que estuvo muy buena, ¿sí? Lo cual motivó también a que hagamos esta formación de SQL gratuita, ¿bien? Para que uno pueda aprender también de este lenguaje que trabaja codo a codo con Python dentro del análisis de datos. Siempre que necesitamos trabajar con datos tenemos que ir a buscarlos y SQL es nuestro principal aliado, ¿bien? Bueno, Fabio, buenas sí. tardes. Hola, Catalina. Yo te había mandado un mail para pedirte que me dieras acceso, no sé si al de Gmail, no sé si te Ah, puedes revisar. a ver. Capaz que no lo vi, capaz que se me pasó. Dame un segundito, porque me recibía unos cuantos emails justamente por este tema y capaz que se me pasó por alto. Eh, a ver. Sí, lo tengo acá, no lo había visto, Catalina. Hoy te lo respondo sin falta, ¿sí? Dale, perfecto, gracias. Gracias por avisarme. Bueno, bien, voy a compartir pantalla. Marcelo, un comentario, solo tuve problemas para importar la tabla de histórico empleados en SQL Lite Online. Tuve que recurrir a Excel para el cálculo. Ok, bueno, Marcelo, gracias por avisarme. Después lo voy a revisar, ¿sí? Tal vez es posible que si está faltando algún punto y coma, muy probablemente en la primera fila, que actúa como encabezado, porque cuando uno lo exporta yo lo exporté de SQL Server, y cuando lo exporto, lo que exporto son los datos. El encabezado se lo tengo que tipear yo de manera manual. Tal vez entre el nombre de una columna a otra, que tenía que colocar un punto y coma, no lo coloqué, se me habrá pasado por alto y cuando lo quisiste subir a SQLite no lo pudiste importar. Tal vez viene por ahí el problema. Pero después lo voy a revisar y lo vuelvo a subir otra vez a Classroom, ¿sí? Para que quede ahí a disposición. Gracias por avisarme. Bueno, voy a... Buenísimo, Lucas. Buenísimo. Sí, a ver, para aquellos que tienen el motor de SQL Server instalado en sus propias computadoras, bueno, yo sugiero que utilicen el motor. Es mucho mejor. ¿Bien? SQLite es una aplicación en línea. Bien, si el día de mañana, no sé, la página tiene algún tipo de problema, yo ahí no tengo control de esa situación. Bien. En el caso de que ustedes se instalen el motor en sus propias computadoras, bueno, ustedes son los administradores, ahí no va a haber ningún tipo de problema, pueden subir las bases de datos, etcétera. Y aparte, cuando trabajan con motores instalados en sus propias computadoras, se aproximan mucho a un entorno real de trabajo, ¿sí? Nadie en su trabajo va a estar subiendo las bases de datos o los Excel a SQLite Online, que es la plataforma que nosotros estuvimos utilizando. ¿Bien? Marcelo, pero había que crear las tablas antes, ¿no? Sí. Si la base de datos no existe, ustedes las tienen que desarrollar de cero. Acá en esta formación no lo vemos eso lo vemos en la formación avanzada, como crear una base de datos, pero sí. Ahora, dentro de cada uno de los motores hay bases de datos que ya están prediseñadas, predesarrolladas y que están puestas a disposición para fines educativos.
SQL Server, en la propia página de Microsoft, está a disposición su base de datos que es Adventure Works, que es justamente la que yo vengo utilizando en clase a clase y la que estoy exportando y a ustedes se las estoy compartiendo en un formato CSV. Bien, lo que pasa es que les estoy compartiendo las tablas de manera individual. Si ustedes tuvieran el motor de SQL Server y tienen la base de datos instalada dentro del motor, entonces ya directamente lo que tienen que hacer es instalar la base de datos, no tienen que crear absolutamente nada. Todo eso está desarrollado. Es simplemente un archivo solo, que es un punto .back, y lo instalan en el motor y ya directamente lo pueden utilizar. Si les interesa, en la última clase bien, muestro un poquito de esto, de cómo instalar motores, de cómo descargar a las bases de datos que vienen con esos motores, para que, bueno, cada uno de ustedes después pueda seguir practicando con todos los ejercicios que están subidos a internet en relación a esas bases de datos, ¿sí? Y bueno, de paso, si se quisieran sumar alguna otra formación, la idea es lanzar en febrero, lanzar la formación de Python avanzado, serían 8 clases y también la de SQL avanzado, que sería para la segunda quincena de febrero. Bien, en estos casos serían formaciones pagas, son 8 clases para cada formación, ¿sí? Y a su vez, en esas formaciones avanzadas, en la formación de Python se ve un poco de SQL y en la formación de SQL se ve algo de Python, ¿sí? Porque se integra, ¿ok? Bueno, pero ya vamos a tener tiempo de hablar de eso más adelante, en la última clase, y después se los voy a estar comunicando vía email, ¿bien? Cada vez que se lance una nueva formación. Bueno, ahí deberían estar viendo la pantalla. Plataforma de Classroom, ¿sí? Trabajo en clase. Vamos a la clase número 3. Acá tenemos una serie de archivos. Uno de ellos es un PDF donde van a encontrar todo el contenido teórico. Bien. Simplemente en esta ocasión no voy a estar pasando slide por slide. Simplemente quiero venir acá al temario de la clase, ¿bien? Para hablar de los tipos de datos en SQL, las funciones nativas, las funciones que ya vienen predesarrolladas dentro del lenguaje SQL. Bien, hay palabras reservadas, comandos que ya están prediseñados, que son parte del lenguaje universal de SQL y que dependiendo del tipo de dato que contenga la columna que yo invoco al momento de utilizar la función, me va a generar una respuesta, una transformación. ¿Sí? Esa función afecta a la columna de la tabla de resultados, no de la tabla original que se encuentra dentro de la base de datos, porque tal como dije en la clase número 2, seguimos hablando de consultas. Y cada vez que realizo una consulta, lo que me viene como respuesta es una tabla de resultados, espejo de la tabla original que se encuentra en la base de datos. Si yo aplico transformaciones sobre esa tabla de resultados, gracias a esto de funciones nativas, estoy afectando la columna y los datos que vienen en la tabla de resultados, no en la tabla original de la base. Bien, fundamental esto. ¿Y por qué vamos a ver tipos de datos en SQL? Porque las funciones varían de acuerdo al tipo de datos sobre los cuales quiero trabajar. Por ejemplo, si quiero ejecutar una función de agregación, un promedio sobre un campo de texto me va a tirar error. Bien, entonces la idea es poder ver los tipos de datos que soporta la herramienta. Bien. Bueno, pero antes de meternos en el contenido de esta clase, la clase pasada les había compartido estos 3 SBs y a su vez esta plataforma en línea, SQL Online, ¿bien? Desde donde ustedes pueden subir un archivo SSB, voy a subir uno, por ejemplo, voy a subir alguno que pueda tener por acá, por ejemplo, este que dice production.product. Lo ejecuto y cuando lo quiero subir, acá en la parte inferior veo un previsualizador de lo que tiene el archivo. ¿Bien? Es un CSV, valores delimitados por punto y coma. Así que le digo que el delimitador, en lugar de la coma, es el punto y coma. Y que justamente la primera fila del archivo actúa como encabezado. ¿Bien? Le doy OK y lo subo. ¿Sí? Entonces, a partir de acá, yo puedo empezar a hacer, hago un select from y hago referencia al nombre de la tabla. Ejecuto y me viene la respuesta en la parte inferior de la pantalla. Bien. Bueno, hago una pregunta. Teníamos acá una serie de ejercicios, acá un comentario en clase, ¿sí? Había uno particularmente con esta tabla que era production.product, en el que teníamos obtener un listado de gama de colores con los cuales trabaja la compañía.
independientemente del producto. Acá el objetivo era obtener una tabla de resultados que devuelva una única columna en la que cada celda, cada fila de esa columna solamente me especifique un determinado color y no se repita, ¿bien? Ese color a lo largo de la columna. Entonces necesito ver valores únicos. ¿Lo pudieron hacer este ejercicio? Ahí los leo por el chat. Sí, Lucas, Marcelo, perfecto. ¿Y cómo construyeron la sintaxis para esta consigna? ¿Alguno se anima a pasarla por el chat o si me quieren decir cómo lo fueron armando? Bien, ahí Marcelo comparte. Bien, copio el de Marcelo y ahora después copio el de Lucas. ¿Sí? Vengo por acá, saco esta consulta, pego la consulta. Bien, le voy a cambiar el nombre acá a la tabla que se me duplicó. ¿Sí? Ahí está. Entonces, select distinct color from production.product. Bien, veamos lo siguiente. Si yo esto, primero entendamos lo que es el disting, que estaba dentro del PDF de la clase número 2. El disting lo que hace es quitar valores duplicados, bien, valores duplicados dentro de la tabla de resultados. En este caso vale la pena tener en consideración este punto. Si nosotros hacemos un select color from production.product, lo que estamos invocando es este único campo, el campo color. Bien, si nosotros ejecutamos, vemos que viene una única columna. ¿Sí? Ahora, tal como hizo Marcelo, si le ponemos un distinct y lo metemos a color dentro de los paréntesis, al momento de ejecutar, si encuentra este nulo, vean que también se repite en la segunda fila, en la tercera fila, en la cuarta fila, en la quinta, y muy probablemente se vuelva a repetir a lo largo de toda la columna, solamente lo va a traer una vez sola. ¿Sí? Entonces ejecuto y ahora me aparece la primera fila con el nulo, bien, y después me aparece todo el listado de colores, ¿sí? Vean que black no se vuelve a repetir en otra oportunidad, ¿ok? Eso es lo que hace el distinct. Ahora, si nosotros queremos sacar el null, ahí Lucas lo compartió ahí en pantalla, sí, en el chat también. Lucas incorpora un filtro que es un where color is not null, de esta manera. Bien, es exactamente lo que había compartido Marcelo, pero con un filtro, ¿sí? Que es la parte del where. Entonces, no me va a traer los valores nulos. Ejecuto y ahora el null se va. Bien, y solamente me vienen los colores válidos. ¿Sí? Lucas, yo tuve un problema con el null. Le ponía is not null y me tiraba los nulos igual. Bueno, acá me está funcionando. Acá me funcionó. ¿Sí? Claro, porque habías puesto los paréntesis. Los comillas, perdón. ¿Eso es lo que estás diciendo? ¿Le pusiste comillas al null? ¿Te entiendo bien? No, yo apliqué el is not null, o sea, justamente para que no me tire el null, pero lo que me Sí. faltó capaz fue ponerle después del select distinct las paréntesis a color, ¿o no? Pero no sé, Los no sé pare- qué fue. eh, claro, claro, sí, después del listing, sí, a ver, veamos. No, la respuesta debería ser la misma. Debería ser la misma, bien, me voy a fijar, voy a Sí. probar. Dale, próbalo, próbalo. La realidad es también, a ver, yo siempre, como esta es una herramienta que yo la estoy utilizando para esta formación, para que ustedes no se ahorren el paso de instalar un motor, que eso lleva una clase mínimo, ¿sí? Ahora, si ustedes me dicen, pongo las manos en el fuego por todo lo que pasa internamente dentro de esta página web, no, la verdad que no la conozco tanto, conozco SQL, pero en la página no estoy tan canchero con la página, ¿sí? De hecho, hay una versión paga de esta misma aplicación que la pueden ver acá, pero bueno, no vale la pena, no. Sí, antes de tener que pagar algo, prefiero que se baje en el motor, que es totalmente gratis, y que lo trabajemos en el motor. ¿Sí? Probalo, Lucas. Cualquier cosa, probalo con otra tabla, en otro caso similar, a ver si te funciona. ¿Sí? O si se te vuelve a tirar otra vez el error. Bueno. Bien, perfecto. Entonces acá lo tenemos, ¿sí? Nos quedamos con todos valores únicos en relación a un campo, el campo que nosotros estamos invocando en la parte superior. Tengan en cuenta lo siguiente con el distinct, porque a veces presta confusión. En este caso, lo que se está haciendo es llamando una columna sola de la tabla. Pero si yo incorporo otras columnas, ¿sí?
otras columnas adicionales, lo que hace el disting es evaluar fila por fila en su totalidad. No está ligado a un campo. ¿Bien? Lo voy a mostrar con este siguiente ejemplo. Ya tengo, yo lo que voy a hacer ahora es abrir el motor de SQL Server, que es lo que ustedes están viendo en pantalla. ¿Bien? El provisto por Microsoft de manera gratuita. Y voy a hacer lo siguiente, voy a agarrar la base de datos de AdventureWorks, justamente la base de datos donde estoy descargando los CSVs, ¿bien? Y voy a ir a buscar una tabla específica, que ya la estuvimos trabajando en la clase pasada, que es la tabla de person.person, ¿sí? Es la tabla que yo les compartí en la clase número 2 y que tienen el CSV a disposición en Classroom, ¿sí? La que se llama empleados históricos, ese archivo. Bien, voy a venir por acá, segundito, ahí estamos. Bueno, me paro sobre la base de datos. Bien, tengo por acá AdventureWorks 2019. Esto lo tengo que ejecutar para posicionarme en la base de datos dentro del servidor, porque tengo varias bases de datos dentro del servidor. Y acá voy a hacer un select asterisco from person.person. Esta tabla que vemos en pantalla es una fila por cada empleado que pasó por la empresa, esté activo o inactivo. ¿Bien? Acá hay tres campos que son los más importantes, los que podríamos considerar más importantes, que es el primer campo, Business Entity ID, que sería el número de legajo. ¿Bien? Tenemos el first name y tenemos un tercer campo que es el last name. ¿Bien? Entonces, en lugar de traerme toda la tabla entera, con todas las columnas, me traigo solamente los tres campos que considero más importantes. Ahora, si ustedes llegan a ver ahí en pantalla, hay algunos empleados que se llaman igual. Por ejemplo, Pilar Ackerman. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, quiero quedarme con los empleados que se llaman Pilar Ackerman, entonces acá lo que voy a hacer es aplicar un where. Le voy a poner first name igual, porque yo voy a pasar el nombre tal cual lo estoy viendo en pantalla, entre comillas simples Pilar. ¿Bien? Y le voy a poner last name igual, entre comillas simples, porque es un texto, Ackerman. ¿Bien? Y ejecuto la consulta. Me vienen dos empleados que tienen un mismo nombre, pero que no son el mismo empleado, porque el número de legajo, que es la primera columna que veo en pantalla, no es el mismo valor. Si yo, por ejemplo, acompañando al select le pongo un distinct, ¿bien? De esta manera, al momento de ejecutar la consulta, no va a tener ningún tipo de resultado distinto. Porque el disting lo que hace es evaluar fila por fila en su totalidad, de extremo a extremo, que tiene la tabla de resultados. Cuando encuentra que hay dos filas que son exactamente iguales, se queda simplemente con una. Esto es importante tenerlo en consideración porque si yo dentro del select tengo la clave primaria y la clave primaria de una tabla justamente no me permite tener valores nulos o duplicados, entonces el listing no va a tener ningún tipo de sentido. Ahora, vean lo siguiente. Si yo, por ejemplo, el número de legajo lo comento, aparece en verde porque es invisible para el motor. Es como si no estuviera. ¿Bien? Ahora lo que va a suceder, si yo, por ejemplo, el listing momentáneamente lo saco y vuelvo a ejecutar la consulta, viene en dos filas el mismo nombre. Tanto el first name como el last name dice Pilar Ackerman. Ahora, si yo al lado del select vuelvo a incorporar el distinct, lo que hace SQL es evaluar fila por fila, y como ve que hay dos filas que son exactamente iguales, se queda simplemente con una. ¿Bien? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. El distinct aplica para toda la tabla de resultados, fila a fila. ¿Bien? Bien. Bueno, lo quería mencionar. Esto nos había quedado pendiente de la clase pasada, el tema del distinct. En el PDF de la clase número 2 lo tienen a disposición. Ahí en el PDF está bien explicado, a detalle. Bien. Bueno, esta de producto está perfecto. Vean lo siguiente. Si yo copio la consulta que me compartieron ustedes y vengo al motor de SQL, vengo por acá y vamos a pegarlo acá abajo. Esto es lo que nos permite también el motor de SQL. No tengo que estar borrando los comandos que previamente utilizamos. Después, si quieren, les comparto este archivo por el chat de Zoom y lo subo a Classroom para que aquellos que quieran instalar SQL Server en su propia máquina y quieran practicarlo, lo puedan hacer. Bien. Vuelvo, ejecuto la consulta. Acá le tengo que cambiar la tabla, porque esta tabla refiere al CSV que yo les compartí.
Bien, pero en realidad la tabla dentro de la base de datos se llama production.product. ¿Sí? Ahora ejecuto la consulta y vean que me trae el mismo resultado. Bien. Y acá quiero hacer una mención importante. Para poder construir esta consulta, es fundamental que ustedes siempre recuerden cómo SQL ejecuta los comandos y en qué orden lo hace. ¿Sí? Esto les va a permitir a ustedes dar respuestas a un montón de interrogantes a medida que vayan profundizando en conceptos más avanzados, créanme. ¿Sí? Por ejemplo, para poder llegar a este resultado, lo que está haciendo SQL, y les muestro el paso a paso, es lo siguiente. Primero ejecuta la tabla total, con todo el contenido. ¿Sí? Viene esta tabla y ejecuta. Posteriormente, lo que hace es aplicar el where antes de ir al select. Así que viene por acá y dice where color is not null. Bien, entonces este campo que tiene valores nulos va a ser evaluado y me va a quitar aquellas filas que justamente tienen el concepto nulo en el campo color. Por ejemplo, el producto 1, 2, 3, 4 y 316 que vemos en pantalla no van a venir en la respuesta. Selecciono, ejecuto, ahí estamos. Y vean que ahora me achicó la cantidad de filas que tiene la tabla. ¿Sí? Esto hace que se ejecute más rápido cualquier tipo de comando próximo, posterior al where. Entonces ahora sí, aplica el distinct sobre el campo color. Bien, separa sobre este campo, que es el que yo estoy seleccionando, mejor dicho, vamos a hacerlo de esta manera. Ejecuta el campo color individualmente, ahí trae la columna. Bien, vean que black aparece repetido, silver también, y ahora le incorporamos el distinct. Entonces, dentro de la tabla de resultados, antes de imprimirla por pantalla, quita los duplicados. Ese es el paso a paso que aplica SQL. Bien, independientemente del motor. Esto se repite para cualquier tipo de motor en el mundo de SQL. ¿Sí? Bien. Bueno, y hasta acá habíamos llegado. Yo voy a hacer un pequeño corte acá, con unos guiones medios que voy a colocar. Estos guiones medios me permiten a mí comentar el código, la hoja de trabajo, y le voy a poner clase 3. Bien, así vemos el nuevo contenido. Cuando yo lo pueda aplicar, estos ejemplos, los pueda aplicar dentro de la página online, los voy a aplicar, ¿sí? Si no, voy a ir directamente al motor. Había otro ejercicio acá que decía reconocer cuántos empleados con apellido Smith existen dentro de la tabla. Considerar aquellos empleados que tengan doble apellido. Este lo pudieron hacer. Este trabajaba sobre este archivo que dice histórico empleados. Bien, Lucas. Comparto, copio el de Lucas. ¿Sí? Me lo traigo por acá. Venimos. Ahí estamos. Bueno, acá Lucas lo que está haciendo es llamando. Vos tenés la base de datos, ¿no, Lucas? Instalada en tu máquina. ¿O utilizaste la página online? Hice Ah, una bien. base y le puse las tres tablas. No, yo Bien, usé el SQL Server. bien, perfecto. Bárbaro. Buenísimo. Bueno, en este caso, yo debería levantar el archivo. A ver, este es el archivo que me había dicho Marcelo que no, que tenía problemas. Vamos a levantarlo acá, histórico de empleados. El delimitador le ponemos el punto y coma. Le vamos a decir que la primera columna es el encabezado. Le damos OK. Ahí carga. Es una tabla un poquitito más pesada. ¿Sí? A ver si me sale por acá. Vamos a hacer una consulta. En primer lugar, histórico empleados. Ejecutamos. Bueno, acá me levantó. ¿Sí? Esta tabla me la levantó. Sin problemas. Voy a hacer lo siguiente. Le voy a sacar el histórico. Vamos a traer el campo legajo. A ver, ¿qué cantidad? Ah, está bien. Lucas lo que hizo es aplicar una función de agregación. Está contabilizando lo que vamos a ver hoy. Bien. Está bien hecha, Lucas. Tu respuesta está bien armada. ¿Sí? Lo muestro paso a paso acá cómo armarlo. Marcelo, count last name. Bueno. Claro, está muy bien, Lucas, está muy bien lo que hiciste. Tiene sentido. Yo voy a ir el paso a paso para poder ir explicándolo, pero está muy bien lo que hiciste. Marcelo, está bien, Marcelo, pero hay un punto que estás pasando por alto,
que es el tema del apellido compuesto. Y ahora lo vamos a ver, ¿sí? Porque acá justamente yo lo que puse es considerar aquellos empleados que tengan doble apellido. Y ese es el chiste, digamos, del ejercicio, ¿sí? Lo vemos por acá. En primer lugar, solamente para que lo podamos ver de una manera más clara, más limpia, voy a traerme el campo legajo, me voy a traer el first name y el last name, ¿sí? Para no traerme todos las demás columnas que terminan a uno mareándolo. Bien, ahí tenemos la respuesta, ¿sí? Dentro de este campo last name, yo quiero aplicar un filtro, ¿sí? Así que lo hago tal como lo aplicó Lucas en el chat, ¿sí? Where me paro sobre el campo last name, ¿bien? Like, y entre porcentajes le coloco el Smith. Esto significa que contenga, que el campo last name contenga la palabra Smith, ¿bien? Entonces, cuando ejecuto esta consulta, vienen todos los empleados que se llaman Smith. Pero vean acá, por ejemplo, acá tenemos un empleado, el legajo 1774, que dice Smith Bates. ¿Bien? Este es el punto que había que considerar. Porque si yo, en lugar de aplicarle este where como lo hizo Lucas, aplico el where como lo compartió por el chat Marcelo, ¿sí? Sería de esta manera. Voy a ponerle acá el guión bajo. Last name igual Smith. Yo lo que le estoy diciendo es tráeme aquellos empleados que se llamen únicamente Smith, porque el valor que estoy pasando dentro de las comillas es el que SQL va a buscar con exactitud. ¿Bien? Entonces, al momento de ejecutarlo, el Smith Bait no viene, ¿sí? Son todos simplemente Smith. Tan pequeña diferencia que hace bueno, que modifica el resultado, ¿sí? Claro, Marcelo, ahí como lo compartiste en el chat estaría bien. Esa es la diferencia entre lo que es el like y lo que es el igual, ¿sí? Perfecto. Y después teníamos otro ejercicio que decía nómina de empleados activos, o sea, había que ir a buscar el otro archivo, ¿sí? Obtener un listado de todos aquellos empleados que trabajan en el área de marketing. Bien, ¿cómo lo sacamos esto? El archivo que había que ir a buscar era el que se llama nómina de empleados activos. Volvemos a hacer lo mismo, punto y coma. La primera fila es el encabezado. Lo levantamos y acá vamos a hacer una consulta. Select from nómina de empleados activos. Ejecuto y ahí tengo el listado. ¿Este lo pudieron hacer? Bien, bien Lucas, sí, exactamente. El campo acá que da la magia es el job title, ¿sí? Copio el ejercicio que Lucas comparte por el chat, lo pego acá en pantalla. Acá lo que Lucas hizo fue, en primer lugar, siempre yo les sugiero que lo lean bajo el motor o el orden de procesamiento que tiene SQL. ¿Cómo sería esto? Primero la tabla. ¿Bien? En mi caso, tengo que respetar el nombre del archivo, nómina de empleados activos. Posteriormente aplico un filtro, Lucas. Sobre el campo Job Title, que es este que está por acá, está diciendo tráeme todas aquellas filas que contengan la palabra marketing. ¿Bien? Y por último, lo que hace Lucas es aplicar el número de legajo, el DNI y el job title del empleado y aplica un distinct. Reitero nuevamente este distinct, si está, mejor dicho, si la tabla de resultados o en el select yo tengo la clave primaria, entonces el distinct no tiene sentido, porque la clave primaria ya, de manera nativa, por defecto, tiene valores únicos. ¿Sí? Así que selecciono, ejecuto y ahí vienen todos los empleados de marketing. ¿Bien? Está perfecto. Perfecto. Ahí veo tu imagen, Marcelo. Ya lo comparto acá en pantalla. Ahí está. Esta es la imagen que me comparte Marcelo. Marcelo lo que hizo fue contabilizar. ¿Sí? Está contabilizando. Bien. Buscó la palabra mark y acá aplicó un group by. Esto lo vamos a ver hoy. ¿Sí? Pero está muy bien, Marcelo. Esta sería una buena manera también de ver la cantidad de empleados que tiene cada área. Bien, está muy bien hecho y ahora lo vamos a explicar. Bien, tema importante, sugerencia. Si yo les comparto una consigna, en primer lugar, está buenísimo que la intenten hacer, es práctica. Bien, pero por otro lado,
esa curiosidad de ir por más es lo que va a marcar la diferencia. ¿Sí? Yo en ningún momento pedí que contabilicen y que apliquen un group by, pero si lo hacen, ahí es donde esa curiosidad les va a dar ese valor agregado también. ¿Sí? Así que bienvenido si hacen como por ejemplo esto que hizo Marcelo o lo que hizo Lucas también anteriormente, que también aplicó un count, ¿sí? O utilizó funciones como el upper, que en algún momento lo vi en el primer ejercicio, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver en esta clase. Bien, siempre que se exijan más, es bienvenido. Y la mayor cantidad de horas que le puedan dedicar a la herramienta va a ser la diferencia. Bien, esto es pura práctica. La teoría sirve para tener una base, pero si después no le dedican tiempo de práctica, nada de esto tiene sentido. Bueno, veamos por acá. Quiero venir un segundito a lo que es Classroom, ¿sí? Simplemente para comentarles lo siguiente. Respecto a la clase de hoy. Dentro de SQL podemos encontrar columnas que sean tipo de dato texto, ¿bien? Tipo de datos numéricos o tipo de datos fecha, ¿bien? Algo fundamental para sentar las bases de lo que vamos a estar viendo. Tenemos de texto estos tres tipos. Text, bar, char, char. Se hace mención a la diferencia acá, ¿sí? En estas pequeñas menciones. El int, que son números enteros. El decimal, bien, que son números decimales. Y después los campos tipo fecha. Daytime significa que dentro de una única celda, o sea, como un valor individualizado, un valor tiene día, mes, año, horas, minutos y segundos. Puede llegar a variar el orden dependiendo del motor. Puede que en otros motores sea año, mes y día. Bien. Horas, minutos y segundos. Eso puede ir variando dependiendo del motor. Pero siempre un daytime es que en una única celda encuentro mención a la fecha y a la hora. Bien. También se lo conoce en otros motores como timestamp. Esto, ¿sí? En lugar del daytime, timestamp. Es lo mismo. Después tenemos el date, que es cuando viene solamente la fecha, y el time es cuando viene la hora. ¿Por qué les comento que tienen que tener muy en consideración los tipos de datos de las columnas? Porque cuando nosotros empezamos a dar funciones integradas, que son las funciones que vienen ya construidas en SQL, que son comandos, palabras ya desarrolladas, yo tengo que tener en cuenta qué tipo de función voy a utilizar dependiendo del campo sobre el cual quiero operar. ¿Sí? Si quiero utilizar una función de texto, no la puedo ejecutar sobre un campo numérico. O si quiero ejecutar un promedio, no lo puedo correr sobre un campo de fecha. Bien. También las funciones de fecha están pensadas para ser ejecutadas sobre columnas que almacenan o valores date, fecha, o valores datetime. ¿Sí? Esto es fundamental. Dentro del PDF van a encontrar algunas menciones, por ejemplo, las funciones de texto como el concat, como el replace, ¿bien? Las funciones de conversión, que ahora las vamos a ver en un ejercicio, las funciones de tiempo, ¿bien? Antes de caer en las funciones de agregación, que son las que Lucas y Marcelo en las queries que estuvieron compartiendo por el chat de Zoom aplicaron, ¿bien? Vamos de a poco con esto. Voy a salirme del PDF. Pueden utilizar si quieren, yo acá tengo dos SBs. Estos dos SBs si quieren descargárselos de Classroom, ¿sí? Que de paso comparto por el chat de Zoom por si no tienen a mano el acceso, lo comparto por el chat para que puedan acceder. Descárguense esos SBs, así después pueden practicar, pueden utilizarlos en SQLite, ¿bien? Para aquellos los que no tienen motor. Esos CSVs que yo les vengo compartiendo, yo los exporto de esta base de datos de Adventure Works de SQL Server. Bien, voy a venir acá. Es exactamente lo mismo que ejecutarlo en la página en línea. Exactamente lo mismo. La diferencia es que ahora yo lo voy a ejecutar acá para que después cuando quede toda esta hoja de trabajo, yo guarde este archivo y lo comparto en Classroom. Lo malo que tiene trabajar con páginas en línea es que tengo que estar borrando las queries, entonces no queda registro excepto en la clase grabada. Bien, así que voy a utilizar esta hoja de trabajo. Bueno, en primer lugar, veamos lo siguiente. Si yo vengo, por ejemplo, a la tabla person.person, bien, le pongo un punto y coma, ejecuto, ¿no? Ahí, esto lo voy a seleccionar y lo voy a ejecutar. Bien, encuentro una fila por cada empleado que pasó por la compañía.
Esta person.person es el archivo que ustedes tienen en Classroom, en la clase número 2, llamado histórico empleados. ¿Sí? Es la misma tabla. Me voy a hacer lo siguiente, voy a traerme el número de legajo. Bien, vamos a traer este campo. Voy a traerme otro campo llamado title. Voy a traerme otro campo llamado first name y el last name. Bien, yo todo lo podría ejecutar dentro de una misma línea de código en el script. Pero créanme que si ustedes se acostumbran a escribir los queries de SQL de esta manera, todo en una misma línea de código de izquierda a derecha, como si estuvieran escribiendo una novela, ¿bien? Se van a ganar muchos enemigos. ¿Por qué? Porque a medida que la query se vaya complejizando y vayamos incorporando otros comandos, filtros, group by, having, order by, etcétera, 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 va a llegar en un momento donde nos vamos a ver en la necesidad de tener que correr la hoja de trabajo de izquierda a derecha, lo cual es muy engorroso. En este caso, lo que yo sugiero es que escriban de manera vertical, que es exactamente lo mismo. Los efectos de los resultados son los mismos. Es, por ejemplo, hacer esto. Bien, voy colocando, voy escribiendo de esta manera, ¿sí? Entonces lo tengo directamente en el select todas las columnas, una arriba de la otra, ¿sí? Y vean que el resultado es el mismo. No pasa absolutamente nada. SQL no es tan exigente, quisquilloso como Python, que para aquellos que me han acompañado en la formación de diciembre, que trabajamos sobre las 6 clases, lo estuvimos viendo, que es importante identar, ¿sí? Separar del margen cuando estamos jerarquizando el código y demás, ¿sí? Bueno, es posible que nosotros nos veamos en la necesidad de tener que concatenar los valores que se encuentran en distintas columnas a nivel fila. Por ejemplo, sería mucho más adecuado, mucho más fácil ver en esta tabla de resultados cómo el nombre y el apellido están dentro de una misma columna. Entonces, yo podría colocar dentro de la función concat, que es exactamente la misma que existe en Excel llamada concatenar, ¿bien? El nombre y el apellido. De esta manera, ¿bien? Si yo lo ejecuto ahora la consulta, vean que el nombre y el apellido vienen en una única columna, ¿bien? Concatenó los valores. No es ninguna novedad, ¿sí? Ahora, si yo quiero separar, quiero colocar un espacio entre el nombre y el apellido a nivel fila, acá debería, dentro de los paréntesis, colocar un segundo argumento, porque yo tengo argumentos. Y acá algo muy importante porque esto es una generalidad. Al igual que sucede en Excel, cuando nosotros utilizamos una función, tenemos que colocar las columnas sobre las cuales queremos trabajar dentro de los paréntesis. Y vamos a delimitar las columnas por comas. Las comas delimitan los argumentos de una función. Bien, las funciones necesitan argumentos para poder ejecutarse y esos argumentos van dentro de los paréntesis. Hay funciones que requieren de un argumento, hay otras que requieren de dos, hay otras que requieren de tres. Hay argumentos obligatorios y hay argumentos opcionales. Dentro del concat, los argumentos son las columnas que yo justamente quiero concatenar. Entonces, la primera columna es el first name. Después la segunda columna, que es el segundo argumento, es el last name. Pero si yo quiero colocar un espacio, lo que podría hacer es colocar otra coma y dentro de ambas comas y dentro de los paréntesis, colocar dos comillas simples con un espacio en el medio. Esto que selecciono en pantalla es justamente el segundo argumento de la función. Y el tercer argumento es el last name. Al volver a ejecutar la consulta, ahora tengo un espacio entre el nombre y el apellido. ¿Bien? Por ejemplo, el campo title tiene muchos valores nulos. ¿Sí? Hay una función en SQL Server y en otros motores también se repite que se llama isNull. ¿Bien? Abro y cierro paréntesis. El isNull es una función que me permite hacer referencia a una columna, que la voy a colocar dentro de los paréntesis, que tenga valores nulos. Y esos valores nulos que aparecen dentro de esa columna yo los quiero reemplazar por alguna otra leyenda. Entonces el segundo argumento del is null, y entre comillas simples, porque voy a estar pasando un texto, le voy a poner, por ejemplo, vamos a ponerle acá señor, ¿sí? Señor barra A, ahí, ¿sí? Le ponemos cualquier leyenda. Al ejecutar la consulta nuevamente, vean que los empleados, que acá dice uno 2 3 que tienen justamente en el title un null, se van a ver reemplazados, ¿sí? Por la leyenda que yo coloqué.
Entonces, estas funciones a mí me permiten aplicar ciertas transformaciones para que la tabla de resultados sea mucho más limpia, mucho más clara. ¿Bien? Ahora, algo fundamental. Estos campos que vemos en pantalla no tienen nombre. Y esto es muy importante. Cuando nosotros trabajamos con funciones, estamos colocando el nombre de una columna dentro de una función, es fundamental que estas columnas tengan un nombre declarativo, ¿sí? Para poder referenciarlo. Entonces voy a utilizar el as y le voy a poner en la parte del título, le vamos a poner título. Y en la parte del nombre le vamos a poner acá nombre. De esta manera. ¿Bien? Entonces ahora cuando vuelvo a ejecutar la consulta van a encontrar que la segunda y tercera columna de la tabla de resultados que estamos imprimiendo, ¿bien? Tiene el campo título y el campo nombre. Acá algo fundamental que lo comenté en la clase pasada. Si nosotros queremos aplicar un filtro, ¿bien? Yo no puedo utilizar los alias. Eso ténganlo siempre en cuenta. Por ejemplo, si yo acá le digo where, título, ¿bien? O le ponemos nombre, igual, y entre comillas simples, Pilar Ackerman, ¿bien? Al ejecutarlo, esto no va a funcionar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el where se ejecuta antes que el from. Cuando SQL lee el where y lee este campo nombre, no sabe qué es nombre, porque todavía la lectura del motor no llegó al select. ¿Bien? Entonces, si yo quisiera filtrar a Pilar Ackerman, debería traerme la función con los campos que estoy haciendo mención. Este where se va a encargar de aplicar esta transformación y buscar posteriormente el nombre. ¿Sí? Selecciono, ejecuto y ahora me trae a Pilar Ackerman. Bien. Una de los empleados, el 299, decía señora, bien, tenía acá el acrónimo, mientras que el número de bajo 121 tenía un nulo en realidad y ahora me viene con la leyenda que yo coloqué en el select. Bien, esto es muy, muy importante. Para que puedan entender esto, entonces podríamos hacer también lo siguiente. Where title igual, o podríamos ponerle is null, bien, y vean lo que termina devolviendo esta consulta. Funciona, ¿por qué? Porque en realidad yo estoy aplicando un filtro sobre el campo original de la tabla, porque el where se ejecuta después del from, y ahí dentro del from, dentro de person.person de la tabla original, hay un campo llamado title, que yo ni siquiera lo estoy viendo en la tabla de resultados porque le cambié el nombre, en el select. Cuando se imprime la tabla de resultados es porque el select se ejecutó ya. Pero el where se ejecuta antes del select, entonces tengo que hacer referencia al campo original. Bien. Le digo que se quede solo con los nulos y posteriormente cuando va al select nota que en la fila 17 lo que le estoy diciendo justamente es, bueno, tomame los nulos y reemplazámelos por esta leyenda. La tabla de resultados que se genera es todos los empleados que tienen en el campo title un null. Simplemente que yo realicé una transformación. Bien. Esto es muy importante entender la lógica del lenguaje, que para eso es la formación esta, para que entiendan la lógica del lenguaje y después cuando se metan en conceptos más avanzados, bueno, les resulte un poco más, más fácil, ¿sí? Bien. Bueno, esto parece algo menor, no lo vamos a ver en esta formación, pero si ustedes no le colocan un alias a las columnas sobre las cuales están trabajando, pueden tener problemas a futuro cuando quieran armar vistas o funciones, ¿sí? Cosas más complejas que nosotros lo vemos en la formación de SQL avanzada, ¿bien? Cómo crear una vista, cómo trabajar con tablas temporales, cosas que son un poquito más avanzadas y que tienen algunos requisitos. Bueno, uno de esos requisitos es que las columnas que genera la tabla de resultados tengan nombre propio, aunque sea un alias, pero tiene que tenerlo. ¿Bien? Bueno, vimos isNull y concat, funciones de texto. ¿Ok? Otras funciones que podemos llegar a encontrar, por ejemplo, es funciones de fecha. ¿Sí? Venimos al campo, voy a utilizar las tablas que tienen en los CSVs, ¿sí? Está la tabla de Human Resource.employee, que es el archivo CSV que ustedes tienen a disposición que se llama nómina de empleados activos, ¿sí? Ahí tenemos la tabla. Esta tabla tiene una particularidad. Por ejemplo, tiene unos campos acá.
birth date, ¿sí? Este campo, fecha de nacimiento. Bien, yo podría considerar que ese campo me puede resultar de suma importancia. Tengan en cuenta lo siguiente, si yo quiero, por ejemplo, ver todas las columnas que tiene la tabla y a su vez quiero generar columnas adicionales, lo puedo hacer. Por ejemplo, en esta consulta que se ve muy sencilla en la sintaxis, después del asterisco podría colocar una coma y podría llamar al birth date. Entonces, este campo birth date va a venir dos veces. ¿Bien? Viene originalmente dentro de la tabla incorporado, como porque estoy llamando toda la tabla, tengo el asterisco acá. Así que este asterisco lo que está haciendo es invocando todas las columnas de la tabla. Pero este mismo campo que veo acá en la tabla de resultados se va a volver a repetir al final de la tabla de resultados. ¿Sí? Entonces yo puedo trabajar sobre esta columna, por ejemplo. ¿Bien? Bien. Nada, esto se lo comento para que lo sepan nomás. Voy a traerme el número de legajo, ¿sí? Del empleado. Voy a traer estas dos columnas simplemente. Y ahora, este campo birthDate, que tal como les acabo de hacer mención recién, yo lo puedo volver a invocar. Lo puedo invocar todas las veces que considere necesario, ¿sí? Vean que lo puedo seguir invocando de esta manera. Entonces va a venir tres veces. Este campo birthday, el primero que aparece en pantalla, lo voy a dejar para que ustedes puedan ir viendo, a modo de ejemplo, lo que va sucediendo con los otros dos campos adicionales. Al segundo campo birthday lo voy a colocar dentro de un month y al tercero dentro de un year. ¿Bien? Entonces cuando vamos a poner un alias, acá le vamos a poner mes y al tercer birthday le vamos a poner año, de esta manera. Algunos motores me pueden llegar a generar un conflicto con la ñ. ¿Sí? Esto es una cuestión de costumbre, más que selecciono, ejecuto y vean cómo los últimos dos campos de la tabla de resultados extraen el intervalo de tiempo que yo le estoy pidiendo gracias a la función. El month y el year van a ejecutarse sobre campos tipo fecha. ¿Sí? Fundamental. Ahora, voy a volver a traer el beer date en una nueva columna. Y quiero que vean cómo, cómo SQL nos permite hacer otras cosas. Por ejemplo, tenemos una función que se llama datename. ¿Bien? Datename requiere de dos argumentos. El primer argumento va a ser el intervalo de tiempo que yo le voy a poner month. Y el segundo argumento es la columna sobre la cual quiero operar. ¿Cuál es la diferencia con el month que está en la línea 18? En este caso, acá le voy a poner un alias que va a ser nombre mes. Bien. Y al ejecutarlo, me trae el nombre mes, me trae el número de mes. ¿Sí? Esto que viene por acá, hay un tercer argumento dentro del datename que es opcional, que es si yo quisiera el nombre de los meses en español. ¿Bien? Ese argumento, ese tercer argumento de la función es opcional. No lo tienen que recordar de memoria. De hecho, yo tampoco lo recuerdo. ¿Sí? Lo que debería hacer es buscar en la documentación. Porque yo siempre puedo venir al navegador, poner docs SQL Server, en este caso, y entrar a la documentación de Microsoft de SQL Server y poder ver cómo se construía ese argumento opcional de la función que estamos utilizando y que no lo recuerdo. ¿Bien? No tiene sentido que recuerden todo de memoria. Tiene sentido que ustedes sepan que los recursos están a disposición y cómo buscarlos. ¿Bien? Saber la lógica, entender cuál es el orden de ejecución de los comandos, ¿sí? Esas cosas son las más importantes. Después todo lo demás es práctica. ¿Bien? Hay otra función dentro de SQL de todos los motores que es una palabra reservada, en este caso con SQL Server se llama getDay. Vean lo que hace este select getDay. Si lo ejecuto, si ejecuto la línea 23 totalmente aislada, lo que va a hacer es devolverme la fecha del día de hoy. Todos los motores de SQL tienen un comando que permite obtener, devolver en la tabla de resultados, devolver por pantalla, ¿bien? La fecha y la hora del servidor. Como el servidor está dentro de mi propia computadora, entonces me trae la fecha y la hora de la máquina. Pero si estaríamos trabajando en un ámbito real, ejecutamos este getDay y lo que hace es traernos la fecha y la hora del servidor. ¿Bien? Que muy probablemente esté configurada por el equipo de IT o un data engineer. No es nada complejo.
Esto en la formación de avanzada vemos cómo crear una base de datos y nos metemos más en este tema, en el backend, para decirlo de algún modo. ¿Sí? ¿Por qué vengo con el getDay? Porque el getDay también lo puedo meter, por ejemplo, dentro de alguna función anidada. Entonces ahora lo que va a hacer es ejecutar el getDay con la fecha del día de hoy. Y como está dentro de un year, lo que va a terminar sucediendo en la tabla de resultados es que me trae el año actual. ¿Bien? Pero también podríamos utilizar la función datePart para que me traiga la hora de este momento. ¿Sí? Le ponemos hour. Bien, y vean que al ejecutarlo me trae la hora que es acá en Argentina. ¿Sí? En 18 horas. Y también en lugar del hour le podría tener minutes. Entonces lo que va a hacer es traerme la parte de los minutos que tiene la máquina. Porque el servidor se encuentra dentro de la máquina. Entonces, teniendo en cuenta que el getDay me trae la fecha de hoy, vean lo que vamos a llegar a hacer. Hay una función que se llama daydiff en SQL Server. Entonces, el daydiff tiene tres argumentos. El primer argumento hace referencia al intervalo de tiempo. Yo le voy a decir IA. El segundo argumento le voy a decir tráeme el campo birthday. Y el tercer argumento, el getDay. Entonces, lo que hace el daydiff es sacar la diferencia en años, ¿sí? Vamos a poner acá diferencia años entre el campo birthday y el getDay. ¿Bien? Que es justamente la fecha de hoy. Ejecuto y ahí veo la diferencia entre el birthday y la fecha de hoy para cada empleado. ¿Bien? Estas son funciones de tiempo. ¿Sí? Hay funciones matemáticas. Por ejemplo, traigo la tabla de órdenes, que también la tienen en el CSV, de la clase número 3. Lo tienen subido a Classroom esta tabla. Por ejemplo, ¿ven el unit price? Se llega a ver el unit price que, para partir de la siguiente base, cada fila es una transacción de negocio. ¿Bien? Tenemos el unit price. Tenemos el order quantity, la cantidad de artículos que en cada transacción el cliente se llevó. Tenemos el número de producto. ¿Bien? Y tenemos el número de orden. Por ejemplo, la orden 43.659 aparece varias veces duplicada. ¿Por qué aparece tantas veces duplicada? Porque aparece tantas veces como productos distintos el cliente se llevó. Ahora, el cliente, por ejemplo, del producto 777, segunda fila de la tabla, ¿se llevó solamente un artículo? No, se llevó tres artículos. Eso es lo que me dice el campo order quantity. ¿Bien? Y el unit price me dice el precio unitario de cada artículo en relación a ese producto. Entonces, teniendo en cuenta esto, este campo unit price es números decimales. Yo veo 4 dígitos por delante de la coma y 3 dígitos por detrás, pero en otros casos veo 4 dígitos por detrás de la coma. En otros veo 2 dígitos por detrás de la coma. No hay un orden, no está parametrizado. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a sacar el asterisco y me voy a traer los campos más importantes. El Seller ID, el Product ID, el Order Quantity y el Unit Price. ¿Bien? Estas 4 columnas nada más. Ejecuto. Este campo Unit Price, que detrás de la coma a veces tiene 3 dígitos, en otras 2, en otros 4, voy a aplicarle un round. ¿Bien? Un redondeo. Que requiere de 2 argumentos esta función. El primer argumento, el nombre de la columna, y el segundo argumento, la cantidad de dígitos detrás de la coma. Vamos a cambiarle el nombre, le vamos a poner acá importe. Vuelvo a ejecutar la consulta y vean que la última columna, ahora detrás de las comas, tiene 2 dígitos nada más. ¿Bien? Esto es muy importante. Esto es una función matemática. Yo el round no lo puedo ejecutar sobre una función de texto. Me tiraría error. ¿Bien? El script. Por eso es muy importante entender los tipos de datos que soporta SQL, para saber cuándo y dónde aplicar una función. Muy probablemente en el 90%, 95% de los casos necesiten aplicar funciones. Bien, nadie consume la tabla tal como se encuentra alojada en el servidor. ¿Sí? Ahora, si yo quiero saber el importe que pagó cada cliente por la transacción, bien, entonces yo lo que debería hacer es
hacer un cálculo matemático que saque cantidad por importe, por la última columna. Así yo sé exactamente cuánto pagó el usuario por llevarse el producto 777. Si se llevó 3 artículos. Este importe que veo acá son precios unitarios. Entonces, lo que voy a hacer es dejar el round dentro del unit price y hacer una multiplicación. El order quantity contra el unit price, que a su vez se encuentra dentro de un round. Todo esto lo voy a meter dentro de paréntesis, porque es justamente un cálculo. El order quantity tiene valores de número entero. El unit price tiene valores de número decimal. Le voy a cambiar acá en el alias, le voy a poner monto final. Selecciono, ejecuto y ahora lo que veo son 3 columnas. El Sales Order ID, el Producto ID y el monto final, que cada cliente pagó por cada transacción. ¿Sí? Esto es un operador aritmético. Como está en Excel, por ejemplo. Es exactamente lo mismo que podemos encontrar en Excel. Multiplicación, división, suma, resta. ¿Bien? Ahora, dentro de los tipos de funciones que nosotros vamos a encontrar, una de las funciones más importantes en el análisis de datos son las funciones de agregación. Una función de agregación muestra toda su magia, por ejemplo, cuando armamos una tabla dinámica en Excel. Vieron que si nosotros tenemos una tabla en Excel y queremos armar una tabla dinámica, cuando nosotros armamos la tabla dinámica, en el margen derecho del Excel aparecen las columnas que son parte de la tabla base, ¿bien? Y tenemos filas, columnas, valores y filtros, ¿bien? Bueno, por ejemplo, si nosotros quisiéramos representar una tabla dinámica dentro de SQL, vamos a tener que hacer uso de 2 comandos fundamentales, mejor dicho, de uno inicialmente, que se llama group by, que Marcelo lo aplicó en uno de los ejercicios que compartió. ¿Sí? Darío, pregunta, ¿6 órdenes no deben ser valores irrepetibles? Buena observación, Darío, muy buena observación. Para poder responderte esta pregunta, voy a imprimir toda la tabla original, ¿sí? Con el select asterisco. Y voy a explicarlo. Muy atento. Vengo por acá. eh, Ahí ejecuto. Bien. Veamos. Vean lo siguiente. La clave primaria en esta tabla, que la amplío, es este campo, Sales Order Detail. El Sales Order ID es el número de factura. Bien. Este es un negocio donde es un autoservicio. El ticket que se le da al usuario, el Sales Order ID sería el número de ticket. Dentro del ticket hay muchos productos. ¿Sí? Entonces, vean acá, las primeras 12 filas hacen referencia a una misma orden. Tienen todos valores duplicados, ¿sí? O sea, se repite varias veces. Esta no es la clave primaria de la tabla. La clave primaria es el campo que está al lado, ¿sí? Acá no hay valores duplicados. El sales order ahí es el número de orden, es el número de ticket. ¿Bien? ¿Por qué aparece 43.659 12 veces? Porque el cliente se llevó 12 productos distintos. La clave primaria se podría, en este ejemplo, al momento de crear la base de datos, lograr concatenando ambos valores. Entonces nunca se va a repetir, porque dentro de una orden hay una fila por cada producto. ¿Bien? Ahora, lo que se está implementando dentro de la base de datos, que Microsoft lo desarrolló sí, es una clave primaria llamada Sales Order Detail ID. Y acá algo muy importante que viene a colación, en base a lo que Darío pregunta, las claves primarias no necesariamente tienen que ser la primera columna de la tabla. Tiende a ser así porque resulta más fácil de tener que leer. Uno termina cuando ejecuta una tabla al ver la primera columna, pero no necesariamente para el motor tiene que ser la primera columna la clave primaria. ¿Sí? ¿Se entiende, Darío? Ahí respondí a tu pregunta. Bien, perfecto. Vuelvo nuevamente al ejercicio que estábamos planteando previamente. Y acá algo muy importante. Yo, por ejemplo, este order cantidad lo estoy multiplicando contra el unit price para lograr el monto final, pero perdí claramente la visualización de ese campo. Así que si a mí me interesa tener el order cantidad, lo puedo volver a incorporar otra vez dentro del script.
dentro de la consulta y al momento de ejecutarlo, lo vuelvo a ver. ¿Bien? Esto ya lo estuvimos conversando. Ahora, ya entendimos que dentro de la tabla de resultados que estamos viendo en pantalla, y por favor síganme con este ejemplo, nosotros lo que tenemos es, en relación a una determinada orden, una cantidad de productos y una cantidad de artículos. Bien, por ejemplo, el cliente se lleva 12 productos dentro de un mismo ticket, ¿bien? Pero no es la misma cantidad de artículos, porque hay productos donde el cliente se llevó más de un artículo. Para poder hacer este ejercicio, y esta es una sugerencia que yo les doy, cuando estén tratando de hacer desafíos, están en un proceso de entrevistas, por ejemplo, y le están haciendo un challenge, traten de individualizar un caso. Por ejemplo, yo acá voy a aplicar un filtro. Un filtro opcional que después lo voy a terminar quitando. Voy a aplicar un filtro sobre el Sales Order ID y me voy a posicionar sobre un número de ticket puntual. El 43.659, que es el que tenemos en pantalla. Ejecuto la consulta y en lugar de trabajar con 121.000 filas, como me aparece acá abajo, que es la cantidad de filas que tiene la tabla de resultados originalmente, y es un montón de datos, me marea tanto dato, voy a posicionarme sobre una orden. Esta, la 43.659. Ejecuto la consulta, me vienen 12 filas nada más. Ahora tengo un universo de datos mucho más pequeño. Entonces, volviendo a este caso puntual, el cliente se llevó 12 productos distintos, pero se llevó una cantidad de artículos mayor. ¿Bien? Entonces, para poder saber cuántos productos y cuántos artículos y cuál es el monto final de la orden, entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. A este campo monto final lo voy a sumarizar. Le aplico un sum. ¿Sí? Entonces, todos estos valores se resume en un valor único. Y eso es lo que hace una función de agregación. La función de agregación se encarga de transformar las variables cuantitativas, campos numéricos, en métricas. Una métrica es un valor único que deviene de una variable cuantitativa acompañada por una función de agregación. Y para hacer el paralelismo, en este caso, porque esto tiene que quedar bien claro, ¿sí? Por si las dudas y también porque hay algunos colegas, ¿sí? O futuros colegas que ven la clase grabada, lo explico de esta manera. Voy a abrir simplemente un Excel, ¿bien? Voy a traerme esta pequeña tabla de 12 filas, la voy a copiar y la voy a traer al Excel por acá. Y la voy a pegar, ¿bien? Vamos a ponerle simplemente columna. Columna uno le voy a poner col 1. Vamos a ponerle acá orden, mejor dicho, producto, cantidad, precio. ¿Bien? O importe. Ahí está. Si nosotros armamos esta tabla dinámica, por ejemplo, te digo, esta es la tabla origen. Le damos a aceptar. En el margen derecho me aparecen las 4 columnas y una serie de buckets. ¿Sí? Entonces, si yo traigo el importe a valores, me muestra la suma de todos estos valores. ¿Sí? Acá estoy aplicando una función de agregación, la suma. Si, por ejemplo, yo me traigo el campo cantidad a valores, me dice la cantidad 12. Si yo, por ejemplo, me arrastro el producto ID, por defecto suma, pero la realidad es que la suma, yo no quiero sumar 776 contra 777, porque son productos, estos son los números de producto. Lo que debería hacer es cambiarle la función de agregación. Dentro de Excel, yo esto lo puedo hacer tranquilamente. Desde acá, donde dice valores, vengo a la configuración de campo valor y ven que acá dice resumir campo de valor por. Lo que es una función de agregación es resumir la variable cuantitativa a un valor único. Y yo le tengo que decir qué función de agregación debería aplicar. Le digo que me aplique un recuento. Entonces me dice que son 12 productos. Si yo quiero replicar esto dentro de SQL, entonces lo que voy a hacer, vuelvo acá al script, es lo siguiente. A este campo punto final le agrego el sum. Al order cantidad también le agrego la suma. Por acá. Utilizo la función y meto el campo dentro de los paréntesis. ¿Bien? Le voy a poner un alias. Vamos a ponerle unidades. Y al producto ID le aplicamos un count. ¿Bien? Y también le ponemos productos. Ahora atención acá.
Si yo ejecuto esta consulta, a diferencia de Excel, SQL me genera un conflicto, me va a tirar un error. ¿Cuál es el error? Que acá en el 6 order ID, esto es una variable cualitativa. Lo voy a comentar por acá. Variable cualitativa. Mientras que las otras tres variables, producto ID, order quantity y order quantity con el unit price multiplicado, son métricas. Esta es la métrica 1, tenemos unidades que es la métrica 2 y tenemos monto final que es la métrica 3. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas tres variables me generan un único valor, mientras que el sales order ID, al ser una variable cualitativa y no estar acompañada por una función de agregación, me genera un conflicto. Vean lo siguiente, si yo el sales order ID lo comento, lo dejo inactivo por un momento, al momento de ejecutar este script, lo que hace es devolverme el mismo resultado que está en la tabla dinámica de Excel. ¿Bien? Entonces, para pasar en limpio, una métrica me viene de una variable cuantitativa acompañada por una función de agregación. La función de agregación va a depender de lo que yo quiera hacer, lo que quiera analizar. ¿Bien? Ahora, si yo incorporo la variable cualitativa sales order ID, ve tira error. Pero ¿qué pasa si en la tabla dinámica de Excel yo el campo orden lo arrastro dentro de filas? Me dice que justamente la orden 43.659 tiene estas métricas: importes, cantidad final y la cantidad de los productos que el cliente se llevó. Si yo quiero replicar esta tabla dinámica, ¿bien? Dentro de SQL, entonces yo acá me veo en la obligación de tener que hacer algo clave, que es incorporar un nuevo comando llamado group by. ¿Bien? El group by siempre va a estar haciendo referencia a la variable cualitativa o campo que dentro del select no esté acompañada por una función de agregación. Esto es fundamental. Bien, entonces yo voy a incorporar después del where este group by y voy a hacer referencia a la única variable que no está acompañada por una función de agregación en el select. Al momento de ejecutar esta consulta, vean que aparece el mismo resultado que la tabla dinámica. Me dice, la orden 43.659 tuvo 12 productos, 26 unidades, monto final 20.565. ¿Pero por qué me trae solamente esta orden? Porque tengo el where. Si yo, por ejemplo, a este where lo saco, lo dejo inactivo, lo comento, cuando yo vuelvo a ejecutar esta consulta, todo este mismo cálculo que yo recién acabo de explicar se expande para todas las órdenes del negocio. ¿Bien? Entonces, para pasar en limpio, si yo veo un group by dentro de una query, es porque dentro del select están sucediendo dos cosas. Hay más de una variable, ¿bien? Una de esas variables está acompañada por una función de agregación, por lo tanto deviene en métrica, y otra variable actúa como cualitativa, agrupando la información. ¿Bien? Eso es fundamental de entenderlo. ¿Ok? ¿Se entendió acá? ¿Esto quedó claro? Los leo por el chat, por favor. Sí, Analía. Bien, el resto. Sí, Marcelo. Bien, perfecto. Buenísimo. Voy a mostrar el siguiente ejemplo para terminar de ahondar en este punto. ¿Sí? Voy a ir a buscar otra tabla que se llama Order Header. Bien. Eh, ahí está. Vengo por acá, ejecuto. Esta tabla es la tabla de órdenes. ¿Vieron lo que Darío me preguntó hace un rato? ¿Sí? Que la primera columna de la tabla Sales Order Retail tenía valores duplicados, porque no era la tabla de órdenes, era la tabla de transacciones. Cada vez que un producto pasaba por la máquina registradora, quedaba un registro dentro de la tabla. La tabla Sales Order Header tiene una fila por cada orden. ¿Bien? O sea que cada ticket que el negocio emitió aparece a nivel fila dentro de esta tabla. Acá yo no voy a encontrar el producto, porque por ejemplo, orden 43.659, que es la primera fila, tiene 12 productos. Pero acá no me voy a encontrar el producto, voy a encontrar la fecha. Bien.
Porque independientemente del producto que el cliente ya se ha llevado, el ticket tiene una fecha. Así que encuentro la fecha. Encuentro algunas otras variables, por ejemplo, el cliente que generó la compra, el empleado que gestionó la venta, el territorio asociado, porque ese territorio es el que o sea, cada venta está asociada a una sucursal, ¿sí? Y después, si sigo a continuación, lo que voy a encontrar también por acá es el impuesto que pagó la transacción, el envío, ¿bien? Y voy a encontrar el monto final con los impuestos y el envío incluido, ¿sí? Esto después les comento un poquito. Hay documentación. La base de datos esta tiene una documentación en línea en la página de Microsoft que, nada, si la quieren leer la tienen a disposición, pero la realidad es que acá lo que tienen que hacer es practicar. Después ya van a saber cuáles son las tablas más importantes y demás. Ahora, vean lo siguiente. Si, por ejemplo, en línea con lo que veníamos comentando, yo me voy a traer los campos más importantes, el Sales Order ID, voy a traerme el Territory ID, que es a qué sucursal le asigné la venta. Voy a traerme, por ejemplo, el Person ID, que es el vendedor que gestionó la venta dentro de la sucursal. Y voy a traerme el Total Due, que es el importe final de la orden. ¿Sí? Ejecuto. Cuatro columnas. Si yo, por ejemplo, quiero agrupar, quiero saber el final recaudado a nivel negocio, entonces este es el campo que me va a dar esa respuesta, el total due, porque es el importe final de cada ticket. Si yo, por ejemplo, al total due le aplico un zoom, bien, y le pongo acá, por ejemplo, ingresos, vamos a ponerle, yo ahí ya me veo en la obligación de tener que llevar todas las variables restantes al group by. Porque si intento ejecutarlo, SQL no sabe qué hacer con esas tres variables que están ahí aisladas. ¿Sí? Y como ya apliqué un zoom sobre el total due, ya estoy condicionando lo que es la consulta. Para yo ver el total recaudado sin ningún tipo de variable cualitativa, yo debería comentar todas las variables y dejar simplemente la métrica. Ejecuto y ahí tengo el nivel de ingreso. Bien, final, sin distinciones. Ahora, si yo quiero ver, por ejemplo, la cantidad de órdenes emitidas, entonces este Sales Order ID, que es la clave primaria, bien, vamos a hacer esto, debería traerlo por acá y aplicarle un count para que contabilice el número de tickets. No necesito que me sume 16.359 contra 16.360. Ese es el número de tickets, así que le voy a decir contá. ¿Bien? Y acá le voy a poner tickets emitidos. ¿Sí? Ejecuto y ahora lo que voy a encontrar son dos métricas. Se emitieron 31.465 tickets y el total ingresado, ahí tenemos el valor, altísimo. Ahora, si yo quiero ver esas dos métricas, cómo se comportan en relación a una variable cualitativa, incorporo el group by, Territory ID. Y este Territory ID lo voy a habilitar dentro del select. Entonces, al momento de ejecutarlo, veo los 10 territorios, porque este negocio tiene 10 territorios, 10 sucursales, y veo la cantidad de tickets y los ingresos. ¿Bien? Ahora, si yo quiero agrupar, no solamente por territorio, sino también por el Sales Person ID, quiero ver, por ejemplo, qué vendedor me generó la mayor recaudación y la mayor cantidad de tickets dentro de cada sucursal, lo que debería hacer es habilitar el Salesperson ID dentro del Select y me veo en la obligación de tener que invocarlo también en el Group By, ¿sí? Porque si no, no va a funcionar, me va a tirar error. Al momento de ejecutar la consulta, vean que ahora no van a venir 10 filas, una fila por cada sucursal, viene una fila por cada empleado de una sucursal en específico. ¿Bien? Si yo quiero hilar más fino, puedo aplicar un where sobre el territorio y puedo ver, bueno, en el territorio número 10, por ejemplo, ¿cómo se comportaron mis ventas? Bueno, tengo dos empleados, el 287 y el 282, y después tengo un nulo que hace referencia al canal online, según la documentación. No tengo por qué saberlo viendo esta tabla de resultados. Porque conozco la base de datos, ¿sí? Entonces estoy considerando el canal online como un vendedor más. ¿Sí? Del territorio número 10. Si quisiera dejarme por fuera el canal online, debería acá aplicar un segundo criterio de filtrado y que el salesperson ID is not null.
Entonces aplico dos filtros. Cuando veo el resultado, veo los dos empleados físicos del territorio número 10, la cantidad de tickets y el nivel de ingreso que cada uno generó. ¿Bien? Importante esto, cómo trabaja SQL. Primero trabaja con el from, después con el where, después con el group by y por último el select. ¿Sí? Cuando yo veo un group by dentro de mi query, la tabla de resultados tiene una matriz totalmente distinta a la tabla original. ¿A qué voy con esto? Que la tabla original es una fila por cada ticket. Pero yo lo que estoy viendo ahora en pantalla es una fila por cada empleado de cada sucursal. Ese cambio de contexto lo da el group by. ¿Bien? Eso es fundamental entenderlo. Por ejemplo, si yo saco el empleado, saco los empleados y quiero ver todas estas métricas a partir del Territory ID, ¿bien? Entonces, yo lo ejecuto de esta manera y veo una fila por cada territorio, pero esta tabla de resultados no existe dentro de la base de datos. Yo la estoy mutando, la estoy manipulando a tal punto que el contexto de la tabla original es totalmente distinto a la tabla de resultados que yo generé. ¿Bien? Y si yo quiero filtrar a partir de este nuevo contexto que vemos en pantalla, no puedo utilizar el where. ¿Por qué no puedo utilizar el where? Porque el where se ejecuta después del from. El where se ejecuta como filtrado sobre la tabla original, no sobre la tabla con el nuevo contexto que aporta el group by. Y ahí tengo un problema. Si yo, por ejemplo, les digo, bueno, me quiero quedar con los territorios que superaron los 5.000 tickets emitidos. Bueno, uno pensará, aplico el where. Pero si aplico el where, yo estoy aplicando un filtro sobre la tabla original, que es 6.6 order header. ¿Bien? Y si yo ejecuto un filtro sobre esta tabla que veo en pantalla, yo no tengo una fila por cada territorio, tengo una fila por cada orden. ¿Cómo sé cuál es el territorio que tuvo más de 5.000 tickets emitidos si yo ese dato no lo tengo en esta tabla? Ni siquiera tengo el campo ticket para comenzar. Y tampoco puedo acá aplicar este count sales order ID, no puedo hacer esto. Venir acá, aplicarle un where, ¿sí? Y decirle count sales order ID, porque el count sales order ID lo que hace así originalmente es tomar todo este conjunto de valores y contarme la cantidad de valores únicos que hay. Los 31.465 filas, tickets. Bien, yo acá no le puedo decir, bueno, a partir de este campo que sea mayor a 5.000, porque lo que va a hacer es buscar celda por celda aquellos que cumplan con esta condición. No funciona así. Intento ejecutarlo y no va a hacer nada. Me tiene un error. El error me está diciendo no utilizar la cláusula where, utilizar la cláusula having. Y acá viene este punto que está explicado en el PDF. Tenemos otro filtro aparte del where. El having es un filtro que se aplica en una segunda instancia. El having siempre acompaña al group by. Cuando nosotros aplicamos un group by dentro de nuestra consulta y la tabla original se ve totalmente afectada por el contexto, porque el group by lo que hace es decirle, bueno, la tabla de resultados que me vas a devolver por pantalla tiene una fila por cada territorio. Totalmente distinto a lo que tenía la tabla original. Sobre esa nueva tabla de resultados yo quiero aplicar un filtro. Y ahí es justamente donde el Having viene a salvarnos en este desafío. Porque el Having hace exactamente lo mismo que el Where, pero se aplica en un momento distinto, se aplica después del Group By. Entonces, cuando SQL ya procesó el Group By, ya está trabajando sobre esta tabla de resultados que yo veo en pantalla. Cuando está trabajando sobre esta tabla de resultados, yo puedo hacer referencia justamente a los campos que generan el campo tickets y ingresos, o sea, a las variables cuantitativas acompañadas por la función de agregación que generan la métrica. ¿Bien? Entonces yo acá le voy a decir mayor igual a 5.000. Y lo que me va a devolver esta consulta es aquellos sucursales que justamente tuvieron más de 5.000 tickets emitidos. ¿Bien? Para pasar en limpio, el Having filtra a partir de las métricas que el Group By generó. El Where filtra sobre la tabla original que está dentro de la base de datos. ¿Se entendió esto?
la diferencia entre el where y el having y cuándo aplicar el having? Bien, bien. Perfecto. Gracias, Juan. Perfecto. Buenísimo. Vamos con un punto más. Y después les voy a compartir una serie de ejercicios para que los hagan y la clase que viene me dicen cómo les fue. Bien. Vengo por acá. Vamos a hacer este siguiente punto. Eh, Vean lo siguiente. Vamos a tener una tabla, estoy pensando, para mostrar este ejemplo voy a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos en la tabla de 6.6 order header, bien, esta tabla, un segundito, ahí estamos. Acá le voy a hacer un corte, voy a poner case y end, bien. Esto es muy importante que lo sepan utilizar. Vuelvo a esta tabla, una fila por cada factura. Si quieren, acá le voy a poner tabla de tickets, vamos a poner de tickets, ¿sí? Ahí estamos, comentado. Tengo una fila por cada ticket. Nosotros tenemos un campo que es el total view. ¿Bien? Tenemos también la clave primaria de la tabla, que es el Sales Order ID. Y tenemos el Customer ID, porque toda orden tiene justamente un cliente y un importe. Eso no puede faltar. ¿Bien? Por ejemplo, tenemos este Customer ID, 29.825. Sugerencia, reitero nuevamente, si les parecen muchas filas las que tiene la tabla, entonces apliquen un filtro momentáneamente y párense sobre un cliente puntual. ¿Bien? Ahí estamos. Me paro sobre este cliente, analizo este cliente y después expando todo mi análisis para el resto de todos los clientes de mi universo, de mi negocio. Este cliente, ya a simple vista puedo ver que hay 12 filas, así que me hizo 12 órdenes. Emitió su nombre. ¿Bien? 12 órdenes. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un análisis, quiero segmentar mi nómina de clientes, ¿sí? Lo voy a poner acá, segmentar nómina de clientes. Voy a comentarlo para que no me tire error SQL. Y acá lo que quiero hacer es aplicar. Si el cliente realizó más de 20 compras, entonces es premium. Si realizó entre 10 y 19 compras, vamos a poner plata. Si realizó menos de 10 compras, es bronce. ¿Bien? Estoy segmentando mi nómina de clientes. Entonces, en primer lugar, yo lo que necesito saber es cuántas órdenes emitió este cliente. Así a simple vista lo puedo ver, porque puedo contar la cantidad de filas, pero si estamos trabajando en una base de datos más grande, no me voy a poner a contar fila por fila. Este total view lo voy a sacar, porque vamos a simplificar un poco el ejercicio. El Customer ID lo traigo por delante, el Sales Order ID lo dejo por detrás, vuelvo a ejecutarlo, le cambio el orden. Bien, el Sales Order ID lo tengo que contabilizar. Le aplico un count. Y acá le voy a poner un alias, tickets. El Customer ID, si está solo dentro del select, esto no va a funcionar. Lo que tengo que hacer es incorporar el group by, como lo estuvimos hablando recién. ¿Bien? Al momento de ejecutar, tengo una fila por cada cliente con la cantidad de tickets emitidos. Perfecto. Este where que tengo por acá, podría anularlo. No lo necesito más. Ahora voy a ver toda la nómina de clientes. Cada fila es un cliente y la cantidad de tickets que cada cliente me generó. ¿Cómo ordenábamos esta tabla de resultados a partir de tickets? ¿Cómo puedo ordenar esta tabla? ¿Cuál es el comando que debería incorporar? Lo quiero ordenar de mayor a menor. Bien, Lucas. Perfecto. Marcelo, order by asterisco, no. Sería order by por el campo que quiero ordenar, que es el ticket. ¿Sí? Order by tickets descendente. Bien, de mayor a menor, ahí estamos. Ejecutamos y ahí veo ordenada la tabla de resultados. Y ya me puedo dar, a simple vista, puedo darme cuenta que hay algunos clientes que ya tienen más de 20 órdenes emitidas. ¿Sí? Hay clientes que están, incluso que llegan a 28 tickets emitidos a lo largo del tiempo. Hay algunos que están por debajo de ese número.
Bueno, de acuerdo a la consigna, yo quiero segmentar. Hay un comando que es el case, ¿sí? Que también está en Python. Lo hemos visto, creo que en diciembre. Presten atención a lo siguiente. Habrán visto que cada vez que nosotros hacemos una query, en el select, vean que siempre termino con una coma. ¿Bien? Con excepción de la última columna. Pero siempre termino con una coma. Eso significa que cuando coloco una coma dentro del select estoy haciendo referencia a un segundo campo, una segunda columna, una segunda variable. ¿Sí? Bueno, acá yo también podría colocar una coma. De hecho, la voy a tener que colocar. Porque vamos a construir una nueva columna. Y esta nueva columna la vamos a crear, a desarrollar dentro de dos palabras claves que se llaman case y end. ¿Sí? Todo lo que coloque dentro del case y el end hace referencia a una misma columna. Por lo tanto, no voy a colocar comas. ¿Bien? ¿Ok? El case y el end me permiten encapsular una lógica que me permita desarrollar una columna nueva a partir de un cálculo, que es el que vamos a utilizar nosotros ahora. ¿Bien? Después del end voy a colocar acá un alias, porque vamos a crear una columna nueva. Es como una función, pero más amplia, más desarrollada, ¿sí? Tiene una lógica un poco más abarcativa. Bien, en la línea 53 yo voy a colocar un cálculo y a partir de esa validación a mí me va a decir si es premium, si es plata o si es bronce cada fila de la tabla. Cada fila de la tabla, gracias al group by, hace referencia a un Customer ID. Entonces, si este count sales order ID, que se va a validar fila por fila, bien, devuelve un resultado, eso me va a generar una leyenda, que puede ser premium, plata o bronce. Entonces le voy a decir, cuando, palabra reservada colocada en azul, cuando el count sales order ID sea mayor o igual a 20, entonces, then, entre comillas simples, porque es un texto, coloco el premium. ¿Bien? Cuando el count sales order ID, ¿cómo le ponía yo en SQL cuando quería hacer referencia a un rango que se encontraba entre? ¿Cómo se dice entre en inglés? Bien, Lucas. Between. Between. ¿Bien? De 10 y 19, entonces, entre comillas simples, va a ser plata. ¿Bien? Y había un comando que nosotros, para los que hicieron en diciembre la formación de Python, lo vimos cuando vimos bifurcación de código, ¿sí? Ahí está, ahí me gusta. Bien, Marcelo. Eh, else, bien, else. Marcelo, es un complemento, se llama SQL Shade, ¿sí? Lo escribo por acá. Búsquenlo en internet. La realidad es que hace mucho tiempo que yo me lo instalé. eh, pero bueno, lo buscan así en internet, se lo descargan y lo pueden incorporar. Bien, else, ¿sí? Si no se cumple ninguna de las dos condiciones previas, entonces el resultado va a ser bronce. Y como es un texto, va entre comillas simples. Bien, ahí. Selecciono. Ejecuto y vean que ahora cada fila de la tabla, dependiendo del número de tickets, le incorporé una leyenda. ¿Sí? Tengo premium, ¿sí? Tengo plata, todo plata por acá. Y tengo al final o sea, a partir del 9 hacia abajo, todo bronce. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió esto? ¿Quedó claro? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bien, perfecto. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Yo este archivo, esta hoja de trabajo que acabo de desarrollar a lo largo de esta clase, se las voy a compartir por el chat y por supuesto la voy a subir a Classroom terminado el encuentro. ¿Sí? Ahí vamos. Ahí va. Sí, Lucas. Ahora termina la clase y lo subo como material práctico en vivo. ¿Sí? Así después, con la clase grabada, pueden volver a hacerlo y demás. Algunas menciones. Vengo a Classroom.
También, sí, yo sugiero que esta página de docs.sql server, ¿sí? Esta página que está por acá, que es la documentación del lenguaje, la tengan a mano, ¿sí? Si están trabajando con MySQL, la comparto por el chat, después la subo a Classroom. Pueden poner acá docs MySQL y van a tener acceso a la documentación de MySQL, a todas las funciones. Y si le quieren poner acá, por ejemplo, en lugar de MySQL, Postgres, SQL, también van a encontrar toda la documentación. Tengan la documentación a mano porque recordarse todas las funciones de memoria es imposible. Sería como que estudien Excel y recuerden todas las memorias de Excel que hay. Nadie las sabe, ¿sí? De memoria. Pero uno más o menos cuando entiende la lógica ya sabe cómo desarrollarlas. ¿Bien? La voy a subir esta noche, Juan. Tipo, yo ahora salgo de esta clase y entro a otra clase, ¿sí? Al tipo 11 de la noche, ahí termino de dar clases y termino de trabajar, ahí la subo. Bueno, les comento lo siguiente, ¿sí? Yo les comparto acá dos archivos CSV, Order Details CSV y la tabla de inventario. Y por otro lado tienen los CSV de la clase pasada, histórico de empleados, ¿sí? Production.product y este que dice nómina de empleados. ¿Bien? Bueno, quiero que hagamos lo siguiente para la siguiente clase. Voy a venir acá y acá en los comentarios de clase voy a dejar unos ejercicios. En primer lugar, de la tabla de inventario, que es justamente la que ven ahí, inventario producto, ¿sí? Voy a ponerles acá, obtener la cantidad de artículos por cada producto. Voy a ponerle producto ID. Lo coloco de esta manera para que puedan ver que las columnas, porque las columnas se llaman, hay un campo que se llama producto ID y hay otro campo que se llama cantidad, ¿sí? Obtener la cantidad de artículos por cada producto y solo, no, vamos a ponerlo así, obtener, lo voy a redactar mejor, obtener un listado de productos, ¿sí? Que tengan más de 1000 artículos totales en inventario. ¿Bien? Es importantísimo que ustedes cuando estén trabajando con las tablas le presten atención a qué hace referencia cada fila de la tabla. ¿Bien? Entender, poder responder a qué hace referencia cada fila de la tabla es entender el contexto de la tabla. ¿Bien? En la tabla de inventario no es una tabla de productos. Presten atención a qué hace referencia cada fila de la tabla para saber cómo pueden dar respuesta a este interrogante. ¿Sí? Por otro lado, eh, de la tabla de details, venimos por acá. De la tabla de transacciones, le pongo entre paréntesis order detail, ¿bien? Obtener el total de ingreso por cada producto vendido, ¿bien? Punto 3 de la tabla de transacciones, order detail, ¿sí? Vamos por acá. Obtener la cantidad de, vamos a ponerle de productos y recaudación por orden. ¿Bien? Por ticket. Por orden, ticket, esto lo pongo así. Orden barra ticket. ¿Bien? Y punto 4, vamos a hacer un ejercicio más. Les voy a pedir que, bien, de la tabla, de la tabla de nómina de empleados, nómina de empleados activos, que es el CCB de la clase pasada, ¿sí? Voy a poner acá. Obtener la cantidad de empleados que tiene el equipo de marketing, el equipo de producción, bien, de production, y déjenme ver una cosita, quiero ver qué otros, select asterisco from, human resource,
punto employee. Y, y vamos con... eh, bien. Y vamos con Human Resource. Y Human Resource. Bien. Ahí estamos. Ejecuto. 4 ejercicios para la próxima clase, todo con función de agregación, group by, bien, y having. Algunas menciones generales. Punto número 1, tema de documentación, siempre tengan la mano. Punto número 2, nosotros estamos trabajando a lo largo de esta formación con una base de datos que se llama Adventure2Works, ¿sí? Yo lo estoy trabajando en el motor principal, ya instalada en mi propia computadora, pero todos los CSV que yo les estoy compartiendo son de esa base de datos, ¿sí? Si ustedes colocan la palabra Adventure2Works dentro del navegador, hay una página que se llama DataEdo, la encuentran por acá. Bien, ahora se las comparto. Lo voy a subir, esto lo voy a subir acá, a Classroom. ¿Sí? Así ya lo tienen a disposición. Voy a pegar el vínculo. Ahí estamos. ¿Por qué les comparto este link de Adventure2Works? Porque acá dentro de este link van a encontrar la documentación de la base de datos particularmente. ¿Sí? Entonces vean que acá tienen en el margen izquierdo todas las tablas de la base de datos y si nos ponemos en una base de datos podemos ver cuál es la clave primaria, la clave foránea, a qué hace referencia la tabla, etcétera. ¿Sí? No tienen por qué saber cómo está construida la base de datos. Se lo comparto por si lo quieren tener a mano, ¿bien? Y les va a resultar mucho más fácil de entender exactamente el contexto. ¿Sí? Bien, y otra cosa también muy importante. ¿Por qué recurro mucho a la base de datos de AdventureWorks? Porque vean lo siguiente, AdventureWorks es la base de datos provista por Microsoft para la práctica de SQL Server. ¿Bien? Entonces, si ustedes, por ejemplo, acá vienen y le dicen, dame ejercicios de AdventureWorks, ¿bien? Para la práctica de Group By y Having en SQL, utilizando esta base de datos, ¿bien? No me des las respuestas por lo pronto, solo consignas, ¿sí? Vamos a poner acá, dame 5 ejercicios, vamos a ponerlo, ¿sí? Así no tarda tanto en... Y ahí nos va a dar las consignas, ¿sí? Después le podemos pedir las respuestas si queremos. Marcelo, sí, hay varias. Está buena tu punto. No hay diferencias, ¿sí? Al menos con las tablas que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Que son las principales. Después es posible que tal vez la del 2025 recién, que creo que la última es la del 2025, tenga algunas pequeñas otras tablas nuevas, pero no son las que yo estoy utilizando para los ejemplos, ¿sí? Todas las tablas que estuvimos viendo están en la del 2019, son exactamente iguales a la del 2022 y a la del 2025. ¿Sí? Así que la versión que tengan es indistinto. Pero si quieren descargarse la última, descárguense la última. Yo tengo la del 2019 porque es la que tengo instalada, la que utilizo para dar clases. Pero instálense la que más cómodo les resulte a ustedes. No hay problema. ¿Bien? Bueno, esto es lo que tiene de bueno. Trabajar con bases de datos muy conocidas, como AdventureWorks, es, bueno, nos da esta posibilidad, ¿sí? De buscar ejercicios rápidamente. Si alguno tiene algún otro motor de base de datos, MySQL, Postgres, por ejemplo, que son los open source y son los que se tienden a utilizar con fines educativos, hay bases de datos. En Postgres hay una que se llama Pagila y en MySQL hay una que se llama Norwin, ¿sí? Entonces, nada, pueden buscar por ahí también. Pero bueno, nosotros en la formación avanzada de SQL vamos a utilizar MySQL, otro motor distinto. Nada, esto para que lo tengan en cuenta, para que lo sepan. Pero acá lo importante es que ustedes manejen un motor. Si manejan un motor, ya van a poder trabajar con todos los motores que están dentro del mercado. Después uno se tendrá que adaptar más o menos a ese motor, pero créanme que el lenguaje universal, la base es en todos los motores igual.
¿Sí? Después puede cambiar un comando en un lado, un comando en el otro, pero las funciones, por ejemplo, las funciones son todas las mismas. Puede que en algún motor se llame de una manera, en otro motor se llame de otra, pero la lógica es exactamente igual. ¿Sí? Analía, ¿en cuál hacemos los trabajos? Los trabajos, todos estos trabajos los van a hacer con los archivos CSV que yo les estoy compartiendo dentro de Classroom. Los tienen que descargar a su propia computadora. Y una vez que los descarguen, utilizan esta aplicación que es SQL Lite Online y los tienen que importar. Lo que importan es el CSV. ¿Sí? Esa página donde está el servicio en línea está en la clase número 2 acá. Bien, una vez que bajaste los archivos, entonces te entras adentro de la página, los importás, ¿sí? Levantás el archivo, elegís el CSV que te descargaste, bien, decís que el delimitador es punto y coma y la primera fila, bien, first line. No, si te vas a descargar un motor, para lo que es esta formación, yo te sugiero que te descargues SQL Server, ¿sí? El server. Pero si te vas a descargar un motor, ya va en tu consideración. Sería mucho mejor para vos. Ah, bueno, si tenés los tres descargados, utilizá SQL Server entonces. ¿Sí? Works, lo levantás desde ahí. Profe, Juan, ¿se va a hacer algo de algún servicio en la nube con base de datos? Sí, en la formación avanzada. En la formación avanzada utilizamos, tanto en la de Python, en la formación de Python, como en la formación de SQL, vamos a utilizar BigQuery. ¿Sí? Vamos a trabajar con un servicio en la nube. La idea es lo siguiente, les comento esto, les voy adelantando algo y después la clase del jueves, que es la última clase de esta formación de fundamentos, lo profundizo. En febrero, ¿sí? Para la fecha, para la semana del 9 de febrero, para la semana del 9 de febrero, vamos a estar lanzando la formación de Python, ¿sí? Avanzado. Bien, son 8 clases. Una de esas clases vamos a estar trabajando con BigQuery, ¿sí? Y con SQL, ¿ok? En la segunda quincena de febrero vamos a estar lanzando una formación avanzada de SQL, donde vamos a ver vistas, procedimientos almacenados, triggers. Vamos a estar viendo también cosas de consultas que quedan por fuera de esta formación. También lo vamos a estar trabajando. Para la formación de SQL todavía no hay fecha, pero va a estar siendo para la segunda quincena de febrero, principios de marzo a más tardar. La formación de Python se lanza en la semana del 9 de febrero. Bien, dentro de 2 semanas. Yo les voy a compartir la clase que viene, el temario, para que sepan si les sirve y demás. Estaría bueno, para aquellos que no lo hicieron y estén interesados en meterse en la formación de Python, que vean la formación de fundamentos Python que dictamos en diciembre. ¿Sí? Porque la idea es que eso ya esté cubierto, así tienen esos cimientos y arrancamos. Bien. Bueno, equipo, si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, es el momento. Yo en el transcurso de hoy a la noche, tipo 11 de la noche, subo la clase grabada a Classroom y el jueves los espero a las 18 horas Argentina para la última clase de SQL que va a ser la más movida, porque vamos a estar viendo consolidación. Vamos a trabajar con joins y subconsultas, algo de todos los días para un analista de datos. Así que los espero el jueves. Que estén muy bien, buena semana, espero que lo hayan disfrutado y nos estamos volviendo a ver el jueves. Gracias, Marcelo. Gracias a todos por sumarse. Gracias, Lucas, Ignacio, Analía, que estén muy bien. Chau, chau. Buenísimo, buenísimo, Juan. Gracias.